Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. En el video anterior vimos cómo los judíos en el tiempo de Jesús no solo esperaban un Mesías político-militar que los liberaría del Imperio Romano, sino que estaban esperando algo mucho más grande. Te dejo el enlace del video anterior en la descripción para que lo puedas revisar si no lo has visto o si quieres repasarlo. En este video veremos cómo la Eucaristía es la nueva Pascua. Como ya vimos, Jesús es el nuevo Moisés, y que también Jesús nos lleva a un nuevo Éxodo. Así como en el primer Éxodo tuvo una Pascua, el nuevo Éxodo también tiene la suya, y es la que instituyó Jesús en la última cena. Para comprender esta nueva Pascua, primero revisemos las raíces bíblicas de la Pascua judía. En el primer Éxodo de las 12 tribus de Jacob, no simplemente salieron de Egipto, sino que fueron liberadas por Dios. Para esto, Moisés realizó una serie de signos y plagas para que al final de estas llegáramos a lo que es la Pascua. Con esta comenzaría el éxodo de Israel. En la noche de Pascua los israelitas sacrificarían el Cordero de Pascua, que no solo los libraría del ángel de la muerte, sino que también de la esclavitud de Egipto. Este hecho sería recordado por todas las generaciones de judíos para siempre. Vemos que pasados los siglos siguen celebrando este memorial, y que en el siglo I, José, María y Jesús lo seguían celebrando. Pero vemos que Jesús también instituye una nueva Pascua en la última cena. Y aquí, en lugar de centrarse en el Cordero Pascual, se centra en su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, haciendo énfasis en que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Pero para entender las acciones de Jesús en la última cena, es importante que conozcamos la Pascua judía que encontramos en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Aquí no solo encontramos un recuento de los hechos, sino que también vemos las instrucciones para la celebración litúrgica de la Pascua, ya que es un día memorable y una celebración perpetua. Éxodo 12:14. Para hacer esta revisión lo haremos por medio de los siguientes pasos en los que se realizó la Pascua. Paso 1. Elegir un cordero varón sin mancha. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Éxodo 12, del 1 al 5. Es importante notar que el cordero tiene que ser macho y sin defecto alguno. En otras palabras, tiene que ser perfecto. Paso 2. El sacrificio del cordero. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Éxodo 12:6. Aunque este pasaje no nos da muchos detalles de cómo era el sacrificio, vamos a recordar algunos datos importantes sobre el sacrificio del cordero, que, por ejemplo, de acuerdo a Éxodo 12:46, no se debería romper ningún hueso. Además, que el padre de cada casa tenía que hacer el sacrificio del cordero en el día 14 del mes Nisán. También en este punto hay algo importante que mencionar. Cuando pensamos en un sacrificio, normalmente vemos que es un sacerdote el que lo ofrece, pero originalmente cualquier hombre podía hacerlo, ya que al salir de Egipto sería una nación de sacerdotes. Pero vemos que este privilegio se perdería después de adorar al becerro de oro. Se les quitó a las otras 11 tribus y solo se le dejó a la tribu de Leví.
Paso 3. Marcar con la sangre del cordero. Después tomarán un poco de sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Éxodo 12:17. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan a buscar un animal de ganado menor para cada familia e inmolen la víctima pascual. Luego tomen un manojo de plantas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con la sangre el dintel y los 2 postes de las puertas. Y que ninguno de ustedes salga de su casa hasta la mañana siguiente. Porque el Señor pasará para castigar a Egipto, pero al ver la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará de largo por aquella puerta, y no permitirá que el exterminador entre a sus casas para castigarlos. Éxodo 12:21 al 23. Aquí vemos que lo importante era marcar la puerta, pero también tener un recipiente en donde poder poner la sangre. Veremos más adelante que este recipiente en las celebraciones posteriores será considerado un vaso sagrado. Paso 4. Comer la carne del cordero. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre, lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias, y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo 12, del 8 al 12. Aquí vemos que comer la carne del cordero era muy importante para la salvación, ya que el solo sacrificio del cordero no bastaba, sino que en comunión comer la carne del cordero. También hay que resaltar que en este paso el cordero era acompañado de pan sin levadura, en hebreo denominado matzah, y que este era signo de que estaban dejando Egipto. Algunos estudiosos ven en este ofrecimiento de dar gracias una conexión con el sacrificio Todá, que vemos en Levítico capítulo 7, que precisamente era un sacrificio con pan, y que la Todá es precisamente la acción de gracias por librarnos de la muerte. Paso 5. Mantén la Pascua como un día memorable. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como institución perpetua. Éxodo 12:14. Cumplan estas disposiciones como un precepto permanente, para ustedes y para sus hijos. Cuando lleguen a la tierra que el Señor ha prometido darles, observen este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas cuando castigó a los egipcios, y salvó a nuestras familias. El pueblo se postró en señal de adoración. Éxodo 12, del 24 al 27. En este paso notemos que se establece la liturgia, para que en todas las primaveras se celebre en cada año del mes de Nisán, y que ésta sería para siempre. Ahora vamos a repasar estos 5 pasos de la Pascua que acabamos de mencionar. Paso 1. Elegir un cordero varón sin mancha. Paso 2. El sacrificio del cordero. Paso 3. Marcar con la sangre del cordero. Paso 4. Comer la carne del cordero. Paso 5. Mantén la Pascua como un día memorable. Ahora bien, para el siglo I algunos de los elementos ya se habían modificado de la celebración original. Por ejemplo, vemos que ya no se tenía que marcar la puerta con la sangre del cordero.
También se incorporaron otros elementos como las copas de vino dentro de la cena pascual. Vemos que estos cambios se fueron incorporando por la tradición judía que está fuera del Antiguo Testamento. Ahora vamos a revisar algunos de los aspectos de la Pascua en la época de Jesús. La primera diferencia que encontramos es que hay un cambio en el lugar del sacrificio y quiénes lo podían hacer. Ya en el siglo I, todos los sacrificios eran ofrecidos en el templo, y solo los sacerdotes podían hacer este sacrificio. Por eso vemos que en la época de Pascua había muchas peregrinaciones a Jerusalén. Ahora vamos a revisar un fragmento del libro sexto de la Guerra Judía del historiador Flavio Josefo para darnos una idea del tremendo sacrificio que se tenía que hacer en el templo. Así, estos sumos sacerdotes, al llegar la fiesta que se llamaba la Pascua, cuando realizaban sus sacrificios, desde la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, hasta la hora 11, alrededor de las 5 de la tarde. Pero para que una compañía de no menos de 10 pertenezca a cada sacrificio, porque no les es lícito celebrar el banquete solos, y muchos de nosotros 20 en una compañía, encontramos que el número de sacrificios era de 256.500, que con la asignación de no más de 10 que festejan juntos, asciende a 2.700.200 personas. Fragmento La Guerra Judía, libro 6, párrafo 9. Después de leer estas líneas, y si ustedes nunca han visto el sacrificio de un animal, ahora solo traten de imaginarse cuánta sangre podía salir del sacrificio de más de 200.000 corderos. ¿Verdad que es muchísima sangre? Bueno, la experiencia para aquellos que presenciaron este momento debió haber sido algo muy impactante. Pero para un judío del siglo I nunca perdió de vista que esto también era una comida sacrificial. El detalle es que esta parte la gente que comprendía el Seder Pesaj, que es otra forma de llamar a la Pascua judía, no era solamente un sacrificio en el templo. Otra diferencia que les sorprenderá es que aparte de que se sacrificaba al cordero, también estos eran crucificados. De acuerdo al estudioso israelí Joseph Tabor, en el siglo I los sacerdotes, después de matar al cordero, le ponían varillas atravesándolo para que después fuera asado. La forma en que colocaban estas varillas de madera era precisamente en forma de cruz, de acuerdo con el Pesajim 5.9 y Pesajim 7.1. Y vemos más adelante que en el siglo II, San Justino Mártir haría referencia a esto en su diálogo con Trifón. Pues en efecto, el cordero se asa colocándole en una forma semejante a la figura de la cruz. Una punta del asador le atraviesa recta desde los pies a la cabeza, y otra por las espaldas, y a ella se sujetaban las patas del cordero. San Justino Mártir, diálogo con Trifón 40. Otro elemento que los judíos del siglo I tomaban mucho en consideración era su participación en la primer Pascua. En la noche de la celebración del Seder Pesaj, el hijo más pequeño le hace ciertas preguntas al padre. Por ejemplo, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? ¿Por qué esta noche comemos pan sin levadura? Y el padre le va a ir respondiendo con las siguientes palabras: es por lo que hizo Dios por mí, porque fui liberado de Egipto. Sin importar cuánto tiempo ha pasado desde ese momento y de la primer celebración de la Pascua judía, se sigue diciendo que es por lo que Dios hizo por mí. La celebración se ve como un acto de participación de la primera Pascua, no solo como un recordatorio. Es una participación espiritual en el primer éxodo de Egipto. En la Mishnah, colección de las tradiciones rabínicas judías, se enseña que en toda generación un hombre debe de celebrarlo como si él hubiera salido de Egipto. Y por eso debemos de dar gracias a Dios. El hecho trasciende el tiempo y el espacio. El último elemento que diferencia la celebración de la primer Pascua y la Pascua en el tiempo de Jesús
es que ya en el primer siglo se tenía una concepción de la venida del Mesías. Pero lo importante en este punto es que, de acuerdo a la tradición rabínica, el Mesías vendría en la noche de Pascua. En otras palabras, sería la Pascua del Mesías. Ahora, con todo esto en mente, vamos a hacer las conexiones con la última cena del Señor, la cual es la nueva Pascua. En los evangelios vemos que lo que estaba celebrando Jesús en la última cena era la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Marcos 14:12. Pero si bien estaban celebrando la Pascua, notemos también que lo hizo de una manera diferente. Y viendo las similitudes y las diferencias, vamos a reconocer que lo que está instituyendo es la Pascua del Mesías, la nueva Pascua, que es el inicio del paso al Padre, y donde nosotros también estamos invitados a participar. Primero vamos con el Cordero. En los Evangelios no se menciona el Cordero, sino que Jesús centra la cena en su cuerpo y su sangre. Pero previo a esto, Jesús les habla de su sacrificio. Básicamente, es Él el que se está presentando como sacrificio. Él es el Cordero de la Pascua, que será crucificado. De hecho, esta figura de Jesús la vemos en Apocalipsis, que es precisamente la del Cordero. En la misa, cuando se presenta la Eucaristía, es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, si recuerdan, la sangre era un elemento muy significativo en los sacrificios. Vemos que en la primera Pascua se tenían que marcar las puertas, pero para el siglo I la sangre solo se ofrecía en el templo. De hecho, otros sacrificios de animales, vemos que derramar la sangre en el altar era importante, y que también en el sello de la primera alianza que hizo Moisés, también se derramó sangre en el altar. Ahora bien, vemos que en la Pascua del siglo I se habían incorporado las copas de vino, para ser más precisos, 4 copas. Pero en otro video hablaremos más a detalle sobre eso y el misterio de la cuarta copa. Por ahora, solo concentrémonos en que en la última cena Jesús presenta su propia sangre como la nueva alianza, y que también esta sirve para el perdón de los pecados. Ya no es como la sangre del Cordero de la primera Pascua que nos salvaría de la esclavitud de Egipto, sino que su sangre nos salva de la esclavitud del pecado. Tercero, Jesús manda que esta nueva Pascua sea un hecho memorable. Así como ya vimos que en la primera Pascua era un día memorable, y como en el siglo I la vivencia de la Pascua era celebrada como si tú mismo estuvieras saliendo de Egipto. Jesús en la última cena le instituye bajo las mismas condiciones, que se celebre como si cada uno estuviera participando en la celebración de la última cena. Y vemos que en este punto hay un detalle más que contemplar, ya que, por ejemplo, en el siglo I era necesario que un sacerdote hiciera el sacrificio, pero Jesús, que es al mismo tiempo sacerdote y sacrificio, manda a sus apóstoles diciéndoles: hagan esto en memoria mía. Quiere decir que en este momento Jesús está estableciendo un nuevo grupo de sacerdotes que podrían celebrar la nueva Pascua. Ya por último, y tal vez uno de los más importantes de los puntos de esta Pascua, es que en la primera Pascua el sacrificio por sí solo no bastaba para la salvación. Para concluir la Pascua era necesario que se comiera el Cordero. Jesús nos indica en la última cena que tienes que comer su cuerpo y beber su sangre. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derramará por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26, del 26 al 28.
Si Jesús es el Cordero de Dios, el cual se sacrificó por la remisión de los pecados, lo que tienes que hacer es comértelo. Para un judío del siglo I que creyó que Jesús es el Mesías, no lo vio de una manera simbólica, sino que encontró en la última cena la nueva Pascua, la Pascua del Mesías, en donde comer la carne del Cordero era esencial para este nuevo éxodo. Así es como lo entendieron los primeros cristianos que eran judíos. En la descripción te voy a dejar más pasajes de la tradición judía para que profundices sobre esta enseñanza. En este video vimos que la Eucaristía es la nueva Pascua. En el siguiente video veremos cómo la Eucaristía es el nuevo maná. Te dejo estas dos preguntas. ¿En qué parte de la Biblia encontramos la descripción de la primer Pascua? ¿En dónde Jesús instituyó la nueva Pascua? Muchas gracias.